¿Qué tal? Buenas noches. Otro domingo de Sin Fronteras aquí en la pantalla de TV Ciudad con el gusto de siempre y junto a Maite Sarasola. Buenas noches. Alejandro Gabart, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, con una semana muy cargada, pero fundamentalmente de eventos electorales de los cuales vamos a estar hablando hoy. Sí, primero Argentina. Primero Argentina, porque bueno, todo el mundo sabe que tuvimos elecciones y además inmediatamente se generaron alianzas que han revolucionado, por decirlo de alguna manera, el panorama político, tanto por lo que se plantea hacia el balotaje de noviembre, sino por las alianzas que se han generado, que han dado mucho que hablar, mucha polémica y también algunas divisiones. Sí, también vamos a analizar lo que significó el triunfo electoral del empresario centro-derechista Daniel Noboa en Ecuador, luego de que el ahora presidente saliente Guillermo Lasso convocara a elecciones anticipadas en medio de un proceso de destitución por malversación de fondos. Y también movimientos sociales, sindicales y políticos junto al presidente Lula y al expresidente José Mujica lanzaron una convocatoria para una jornada por la integración latinoamericana y caribeña con una movilización de fuerzas regionales inédita desde la derrota del ALCA en el 2005. Y sobre todos estos temas hablamos esta noche en Sin Fronteras. Arrancamos el análisis entonces de la mano de Álvaro Padrón. Álvaro, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien, vamos a hablar de varios temas, pero nos vamos a meter también en dos procesos electorales diferentes. Estamos hablando de Ecuador y Argentina, uno en curso, Argentina, se define el 19 de noviembre, y otro que ya finalizó, Ecuador. ¿Qué podemos hablar del contexto en el que se están dando estos dos procesos y también qué tendencias estás viendo al respecto? Sí, está bueno mirarlo así porque si no parece como si fueran hechos aislados, ¿no? Entonces, yo creo que el contexto, y a veces no lo apreciamos lo suficiente, es la democracia, ¿no? Y diría la paz también, sobre todo cuando uno en estos días ve con tanto dramatismo la guerra, ¿no? Entonces, eso no quiere decir que sean tranquilos los tiempos en América Latina, porque justamente si hay algo que donde no hay tranquilidad es en Argentina, y recuerden cómo fue el origen de la elección en Ecuador, es un proceso que se corta de un gobierno constitucional de Lasso, con un planteo en el Parlamento de destitución, y él utiliza un mecanismo para convocar elecciones, es decir... La muerte cruzada. Exacto, no son dos situaciones tranquilas, pero sí son en el marco de la democracia y sobre todo de la paz, de la no violencia, ¿no? Aunque en el caso de Ecuador, bueno, hubo un episodio dramático. Entonces, yo lo digo porque nos acostumbramos a que haya, y en algunos casos estamos festejando 30, 40 años de democracia, pero hay que decirlo siempre y hay que festejar cada vez que hay una elección, más allá de lo tensa que pueda ser, esto que estamos viviendo en Argentina, la propia situación de Ecuador, que fue además muy pareja y muy polarizada, pero es la democracia. Sí, te agrego algo con respecto a Ecuador, Álvaro, que seguramente coincidirás, ha tenido un proceso institucional bastante complejo en los últimos años, ¿no? Sí. Con gobiernos que no han... Hablo de los últimos 30 años, gobiernos que no han terminado, gobiernos que han sido destituidos. Es decir, que por más que haya sido polémica la muerte cruzada de Lasso, de alguna manera, bueno, se da dentro de un proceso que está en la Constitución. Por eso. Y podemos agregar a Perú en ese. Yo diría que a esta altura Perú es el que quedó en una situación un poco compleja, todavía sin laudar, y lo de Ecuador, más allá de que el gobierno ahora va a ser solo de 1 año y medio, no deja de ser un cauce democrático. Entonces, me parece muy importante ese contexto en América Latina, porque tuvimos contexto, lo hemos trabajado muchas veces aquí en el programa, de décadas de dictadura. Entonces, el otro contexto que yo diría importante, porque es el hilo conductor que nosotros tratamos de tener en el programa, es observar cómo esas elecciones impactan en este nuevo intento de unidad, de integración, de cooperación regional. Porque venimos de 9 años en donde casi se había muerto la capacidad de la región de coordinar, de responder en conjunto, de pensar la integración. Y el hecho de que eso se esté retomando, sobre todo el influjo del cambio político en Brasil, pero con el consenso de todos los países, significa medir en cada elección qué reacción tiene el nuevo gobierno frente a eso. Entonces, me parece muy importante porque eso genera luego los consensos o no dentro de CELAC, que es el ámbito más amplio que tenemos. Probablemente en estas elecciones que estamos hablando es muy importante lo que pase con relación
no a UNASUR, porque ya casi todo el mundo está de acuerdo que no llamarle así al nuevo intento en Sudamérica, y por supuesto también al Mercosur, si vamos al caso, por ejemplo, de la elección en Argentina. Entonces, yo diría que el otro contexto, junto con democracia y paz, es este de el esfuerzo por la integración. Entonces, hay que mirar cada resultado electoral diciendo, bueno, eso, quien gana va a fortalecer el trabajo regional, va a ayudar a la defensa de los intereses y los recursos de la región, va a contribuir a que la región tenga más peso en el mundo, en ese mundo en transformación que siempre mencionamos. Entonces, frente a ese desafío, cada uno de los resultados electorales es un dato, porque yo creo que ahí aparece otra cuestión que es un aprendizaje de la región, ¿no? de ya los últimos 20 años. Cualquiera sea la opción política, hay que intentar que sea parte de un consenso lo suficientemente plural como para que se sostenga. Ya aprendimos que si se arma algo muy ideológico o que solo tiene como componente la afinidad política, después se desarma. Para un lado y para el otro. En estos 20 años ya tuvimos las dos experiencias y por lo tanto es muy importante, pensando que la democracia es alternancia, tener la capacidad de llegar a acuerdos que sostengan estos periodos por un largo plazo, con límites. Con límites. Era imposible hacerlo con Bolsonaro y yo digo, es imposible hacerlo con Milei. Álvaro, vamos a detenernos en Ecuador, que si bien no tuvo una elección pautada por hechos inconstitucionales, sí tuvo una elección bajo una violencia inédita realmente, no solo por la muerte de candidatos, el candidato presidencial Villavicencio, pero también alcaldes, gobernadores que murieron también en este contexto, que llevó a que los candidatos tuvieran que hacer la campaña todos de chaleco antibala y de casco, ¿no? Algo realmente increíble y un desafío muy grande para un hombre que viene de un contexto empresarial, con un padre que 5 veces intentó ser presidente y con una presencia muy fuerte del correísmo, porque parece ser que, como en Argentina muchas veces se dice, hay que ganarle al kirchnerismo, en Ecuador también hay que ganarle al correísmo, que sigue siendo una fuerza que marca un poco los tiempos políticos, ¿no? Sí, tenés razón. Y yo diría, nosotros hicimos un programa, ¿se acuerdan? No especial en la primera vuelta y nos metimos mucho en lo que fue el periodo de violencia y ahora lo que se nos pasó un poco, porque estábamos poniendo el foco en Argentina, fue el resultado final de la segunda vuelta. Yo creo que es muy importante entender la situación precaria en Ecuador, aún cuando sea dentro del marco constitucional y democrático, que es que acaban de elegir un presidente por 1 año y medio, es decir, para terminar un periodo. Lo otro que vos decías, y yo creo que también pauta el contexto, es la corrupción. Esa palabra, que además fue el origen por el cual se plantea la crisis con Lasso, la violencia, que es esta imagen tremenda que vimos digamos, parecía casi una guerra, ¿no? Es decir, de alguna manera es una guerra porque ahí sigue latente, ¿no? Claramente está presente el narcotráfico y la capacidad de sectores armados de intervenir en la política, y yo agregaría el descontento social. Si volvemos a los programas de hace 2 o 3 años, era casi lo que más decíamos, ¿no? Estallidos, descontentos sociales. Eso ahora está un poco aplacado, pero no resuelto. Y en Ecuador es así, y yo creo que este gobierno va a tener una luna de miel corta, porque entre otras cosas tiene que gobernar durante 1 año y medio. Y otro elemento clave del contexto, yo no digo de precariedad, pero sí de algo que se está repitiendo en América Latina, es esto de la polarización, decías vos, pero yo diría también la paridad. Fíjense que fue muy pareja la elección, o sea, 52-48. Entonces, eso hace difícil las cosas. La gobernabilidad ni que hablar, porque además ahora vemos como si hubiera sido una competencia entre dos y uno dice, bueno, 52-48 ganó, pero el problema es que en la primera vuelta fue donde se marcó la correlación de fuerzas, ellos le llaman asamblea, lo que es el Parlamento para nosotros. Y ganó la candidata de Correa. Es que no llega a tener, el presidente no tiene 10% del Parlamento, 10%. Porque nadie esperaba además que él pasara a segunda vuelta, fue una sorpresa. Entonces, esto va a ser muy difícil, va a tener que hacer muchos acuerdos, tiene muy poco tiempo, en fin. Pero a mí me interesa rescatar el perfil del personaje. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de los outsiders, no? Un empresario, justamente. Claro, sí. También lo habíamos cruzado con las ultraderechas y decíamos qué está pasando. Y yo les contaba que de alguna manera se había desplazado al outsider empresarial, que tuvo bastante éxito en un periodo, y que ahora venían más outsiders de este estilo como Bolsonaro, Milei, Trump, otro tipo de personajes, y sobre todo asociados a la ultraderecha. Bueno, este sí
Es como que Ecuador atrasó y trae la idea de un empresario, pero es como dice Jano, también es como la continuidad de su padre. 5 veces se presentó el padre. Estamos hablando de la persona más rica de Ecuador. Álvaro Noboa. Sí, es la persona más rica de Ecuador, nunca logró ganar una elección y sin embargo su hijo en la primera vez que lo intenta lo logra, ¿no? Entonces yo creo que tiene que ver con ese momento tan complejo que vive Ecuador. Se dedica a una industria muy importante en Ecuador que es la industria bananera, ¿no? Entre Exacto. otras actividades que tiene. Ahora, no tiene un perfil por lo menos como tienen estos candidatos que acabas de nombrar, ¿no? Bolsonaro, Milei. No es un hombre que haya llegado con ese discurso, para nada. No lo podría tener tampoco porque había un candidato así, pero no pasó a segunda vuelta. Entonces lo de él es conservador, pero es pragmático. Además, con esta idea de que viene del mundo empresarial, plantea más que consignas de estas medias disruptivas, como está haciendo la ultraderecha, planteos más de gestión, de hacer un buen gobierno, de pensar el país como una empresa, de decir que como él es exitoso en el mundo empresarial lo va a poder ser también con su país. Muy joven. Sí, 35 años. Y por supuesto separarse de la corrupción, ¿no? Una cosa bastante delicada, ¿no? Pensar en alguien hipermillonario al frente de un país. Yo, la verdad, nunca me gustó esa idea de plata y política al mismo tiempo. Va a poner gerentes de empresas como ministros. Todo un desafío. Ya lo intentó. ¿No? ¿Se acuerdan Macri, no? Sí. Macri hizo una cosa muy parecida y así le fue. Pero es pragmático y es bastante consciente del poco tiempo que tiene. Entonces, lo que yo les diría, para volver siempre a nuestro foco del programa, la gran interrogante es qué política internacional va a tener. Y vuelvo al punto que hablábamos recién, ¿no? de la pregunta tuya, Maite, del contexto. ¿Un gobierno así va a contribuir a este periodo que estamos teniendo en América Latina de volver a poner la integración, la unidad, la cooperación como un foco? Yo creo que sí, porque el pragmatismo y sobre todo un enfoque más empresarial y no tan ideologizado como Milei, que lo primero que te dice es Lula es comunista, no voy a hablar con China, o sea, él no va a actuar así, más allá de que tiene intereses y una perspectiva conservadora. Yo creo que no va a hacer ruido. En ese ejercicio vamos preparando un programa especial porque empezó a aparecer cómo siguió la reunión de retiro, aquella que hizo Lula en Brasil. Ya hubo 3 de más bajo perfil y aparece una hoja de ruta y eso nos va a permitir ir observando cómo se posicionan los gobiernos actuales y los nuevos en relación a ese esfuerzo que le toca ahora a Chile comandar. Esto es una noticia que acabamos de tener. Chile va a asumir la presidencia de esa especie de forma rara de coordinar que fue el retiro, que todavía no tiene nombre porque no parecería ser la continuidad de UNASUR. Bueno, lo que tenemos que ir observando en cada uno de estos cambios políticos en los países, cómo actúa ese personaje, ese liderazgo frente a esa nueva agenda. Álvaro, obviamente mencionaste varias veces a Milei. Argentina nos ocupa y nos preocupa. Fue una semana intensa tras las elecciones del pasado domingo. El miércoles se conoció el apoyo de Patricia Bullrich a Javier Milei. El jueves hubo una entrevista muy particular que le hicieron a Javier Milei, que después se viralizó bastante en redes sociales porque cuestionaban su salud mental. Si pueden, mírenla. Habla de voces. Es un personaje claramente atípico. Mirando con cierta perspectiva a lo que está pasando en el panorama político argentino, ¿qué elementos te parecen claves en este momento de cara a lo que va a ser las elecciones de noviembre? Sí, pasó de todo en la semana, ¿no? Y ustedes lo van a ver con más detalle con Julio en el bloque siguiente, pero a mí a esta altura me parece que tenemos que hacer un informe semanal, ¿no? Es como hasta el 19. Cada vez que hacemos Sin Frontera, tener un capítulo de Argentina y terminar el 19, vamos a tener otra vez un programa especial, una cobertura en vivo y vamos a tener incluso un compañero del canal, a Federico, en Argentina. O sea, no hay cómo despegarse de Argentina, para bien, digo yo, porque nos importa muchísimo, hay mucho en juego en relación a Uruguay, pero además porque es increíblemente atractivo, ¿no? Y yo creo que el seguimiento ya obliga a una cosa casi diaria, porque todos los días pasa algo fuerte. Yo les diría que para no superponerme a lo que va a ser mucho mejor que yo, Julio, a mí me queda siempre la idea de que está pasando algo muy grande en Argentina, ¿no? Que entonces estamos viendo el resultado puntual y todos estamos pensando quién gana, quién se va a quedar finalmente como presidente, pero yo diría que de trasfondo está habiendo un cambio muy importante del sistema político, de los partidos y de los liderazgos. Entonces,
Eso sí me gustaría que lo fuéramos de alguna manera trabajando de a poco, porque además va a tener implicancias muy directas, ¿no? Sobre todo en la política internacional. La entrada de Milei ya es definitiva, o sea, él va a tener, gane o pierda, bueno, si gana ni que hablar, pero aunque pierda va a tener una influencia muy fuerte en el Congreso, logró una representación parlamentaria que lo ubica como un actor fundamental, y tan fundamental es como actor que acaba de romper a la oposición. O sea, estamos frente a la desaparición de Juntos por el Cambio. Y yo diría, estamos frente también a la crisis definitiva del liderazgo de Macri, ¿no? Ya ni nombro a Burlich, porque creo que la rapidez con la que va a desaparecer es impresionante. Ahí vuelve a aparecer Rodríguez Larreta, pero todos mis amigos en Argentina dicen que no se puede creer cómo hace un tiempo todos decían que el presidente iba a ser Rodríguez Larreta. Y se dan cuenta que ya no lo nombramos más. Apareció justamente para reafirmar esta ruptura, porque él claramente no se alineó a la posición de Burlich y de Macri, y por lo tanto, claramente estamos frente a un cambio muy importante en esa especie de bipolaridad en Argentina, que si la pensamos en la elección anterior, en el 2019, fue una paridad, fue esto que decía Jano, parecido a lo de Ecuador en cuanto a que votamos en contra de, ¿no? En Ecuador en contra de Correa, en Argentina en contra del kirchnerismo. Entonces, eso se rompió, ahora hay otro juego, y por eso es tan interesante la forma en que Massa, casi milagrosa, porque también cualquiera hubiera dicho es imposible que el oficialismo le vaya bien con el ministro de Economía en la situación económica en que están, pero sin embargo todas esas jugadas juntas terminan haciendo que hoy sea el candidato más probable que gane. Entonces, y ahí también tenemos que decir qué va a pasar con ese mundo, con el peronismo, con el justicialismo, no tanto con el kirchnerismo, porque miren, yo decía en la letra chica, nació el masismo el domingo, ¿no? Es evidente que va a tener un protagonismo, lo tuvo en esa sensación de ser el solo encima del escenario, sin nombrar a casi más nadie, por supuesto no nombró a Cristina. Sin embargo, va a ser muy importante el papel de Kicillof. Esa dupla vino para quedarse. Eso te iba a decir, que Kicillof, el otro día leí un titular en Argentina un poco irónico y suspicaz, pero que decía, el kirchnerismo tiene en la provincia de Buenos Aires casa y comida. Como diciendo, logró, bueno, si bien perdió terreno, logró imponerse en la provincia de Buenos Aires. Todos sabemos que es un distrito electoral el más importante, el que define muchas cosas, pero además no solamente gana, y gana con un porcentaje altísimo cuando viene de una gestión anterior, que casi siempre se supone que va a perder un poco de fuerza, ¿no? Sí, sí, y en el medio un escándalo, ¿no? Entonces, pero es muy importante esto, porque eso va a pautar el tipo de peronismo que se nos viene. El peronismo tiene una gran capacidad de mutar, ¿no? Y sobre todo de cambiar liderazgos. Entonces se viene un periodo de Massa, pero con Kicillof, porque Kicillof le dio los votos que precisaba, ¿eh? O sea, no solo ganó, acumuló en la votación en relación a la elección de Massa. Entonces, todo eso va a ser muy importante para el 19. Es la razón también por la cual se baja Santoro de la disputa y no va a haber segunda vuelta en la provincia. Entonces, a mí me importa mucho esto, ¿no? ¿Cómo queda el mapa político en Argentina? Y nosotros que estamos acostumbrados a mirar con mucho interés ese lado, vamos a tener que empezar a pensar cuál va a ser la actitud hacia Uruguay, por ejemplo. Porque en general nos costó bastante con el kirchnerismo. Quiero aclarar una cosa, no es, por supuesto que no está desaparecido el kirchnerismo, lo que parece que entró en crisis es el cristinismo. Y muchos analistas dicen que Massa va a parecerse mucho más a Néstor que a Cristina en su práctica de un peronismo más transversal, esta palabra va a ser clave, y él la está usando en la práctica, que es tratar de abrir el juego para otros sectores. Eso lo inventó Kirchner y le llamó la transversalidad. Entonces, es como que vuelve un kirchnerismo original, que parece, muchos dicen, se había radicalizado y sobre todo se había vuelto muy personalista con Cristina. Entonces, yo creo que la gran pregunta es qué va a pasar con Cristina. No cabe duda que Massa, si gana, va a tener un poder enorme y que va a tener como su contrapunto, su aliado, su contracara a Kicillof. Entonces, todo eso es muy importante para nosotros, porque al final es un país tan determinante y nosotros vamos a estar todo el tiempo intentando ver cómo nos llevamos. Ya hay repercusiones, ustedes vieron, ¿no? Que ya, aunque todo el mundo se cuida, uno no se cuidó, Hierro López, y termina teniendo un rezongo interno en la Cancillería, una cosa insólita. A mí me sorprende que un líder histórico del Partido Colorado, fui vicepresidente,
diga tan fácilmente que le parece mejor Milei. Sorprendente. Sí, en ese sentido se expresó Inesperado en eso, Twitter. Sí. Inesperado, Es de una persona sorprendente, es como sorprendente. yo, ¿no? Y les digo, me parece que es algo que en un momento deberíamos pensar un poquito más. ¿Cómo se está parando la política uruguaya frente a la elección argentina? Entonces, ¿cómo se paran los líderes? ¿Cómo se paran los sectores? Y tiene mucho que ver con esta transformación, porque todo el mundo está observando qué política queda en Argentina, no solo qué gobierno, sino qué política queda en Argentina. Álvaro, brevemente, porque se nos va el tiempo y después lo vamos a analizar en profundidad en el tercer bloque, contanos un poco qué significa el lanzamiento de la Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración que se hizo el pasado martes y que va a tener en diciembre su encuentro en Foz de Iguazú. Un minuto, porque el bloque entero, con alguien muy importante, porque es el líder de la organización sindical de todas las Américas, yo creo que es inédito. Él probablemente diga que pasó, y es verdad, hace más de 20 años, una confluencia de movimientos cuando se enfrentó el ALCA. Me parece que es inédito porque si bien vuelve a haber unidad, estaba muy dividido ese campo, ahora es para empujar algo, no para enfrentar. La otra vez era para parar el ALCA, ahora es para impulsar la integración regional, y por eso yo vuelvo a lo del principio, del contexto, ¿no? Es como que los movimientos sociales entienden que hay una oportunidad política a partir de gobiernos que están intentando construir esa agenda de integración y suman su fuerza, y yo diría un poco más, agregan su agenda a esa iniciativa. Y a mí lo que me parece ahí importante por el estilo de nuestro programa es observar que hay actores de política internacional que no son solo los gobiernos ni las cancillerías. Y siempre me acuerdo, Maite, que tenemos pendiente hablar de las cancillerías y de la nuestra en particular, ¿no? Sí. Pero esa Y idea el de presupuesto que se le asigne. por ejemplo, y de cómo funciona internamente, ¿no? Y cómo se enseña política internacional en un país. Pero lo que quiero decir es que así como sabemos que las empresas transnacionales son un actor internacional a veces más fuerte que los estados, es muy importante ver cómo funciona la sociedad civil también, que cada vez es más global también. En el medio ambiente lo vemos clarísimo, ¿no? Hay acciones de movimientos sociales sobre el medio ambiente que son más fuertes a veces que las que organizan los propios estados. Bueno, estamos frente a eso. Quizá se está reviviendo, no sé si se acuerdan, algo parecido al Foro Social Mundial, que fue una etapa muy importante de América Latina, donde el mundo miraba a América Latina como una innovación política y social. Yo creo que hay que tener una gran expectativa, vamos a estar seguramente muy cerca de esa actividad y vamos a poder compartirla, pero ahora en el tercer bloque vamos a tener una explicitación de esa estrategia. Álvaro Padrón, muchísimas gracias. A ustedes. Bien, y quédense que en el próximo bloque nos metemos entonces en los vericuetos de la política argentina. Ya venimos. Bien, vamos a continuar en Sin Fronteras, por supuesto, abordando el tema de la República Argentina, el proceso electoral, lo que ha dejado y lo que está pasando por estas horas y seguramente va a pasar en los próximos días en la medida en que se acerque la fecha del 19 de noviembre. Estamos con Julio Burman, que es licenciado en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires, por ende politólogo, tiene una maestría en Francia y además es el director del Observatorio Electoral Consultora de Asuntos Políticos y Sociales. Es un gusto tenerte con nosotros, Julio, para tener una aproximación de lo que está pasando. Bienvenido. Buenas noches. Hola, ¿cómo les va? Muy bien. Julio, Argentina nos tiene acostumbrados a un escenario político que suele ser en constante cambio. La primera vuelta del domingo pasado ha reconfigurado el mapa, no solamente de cara al balotaje, sino seguramente a posteriori, con todo lo que ha pasado en las últimas horas. Y, bueno, ¿qué significan los apoyos que recibió y que perdió Milei en todo este proceso? Mira, el cambio que estamos teniendo ahora es algo único. De hecho, Argentina en los últimos años, comparado con otros países de América Latina, era bastante estable en términos políticos. En términos económicos ya sabemos que no. Pero veníamos con dos grandes coaliciones, una centrada en el peronismo, la otra centrada en el Partido PRO y la UCR, y la irrupción de Javier Milei es un cambio realmente radical. Creo que lo que estamos viendo en estos últimos días es el reacomodamiento del sistema partidario porque la coalición Juntos por el Cambio, otrora liderada por Mauricio Macri, ahora está en un proceso de disolución entre aquellos que se quieren sumar a Milei y aquellos que oscilan entre la
digámoslo así, la tercera posición o votar por Sergio Massa, el candidato del oficialismo. Creo que el factor Milei realmente está siendo un parteaguas en Juntos por el Cambio. Creo que no hay retorno en esto. Y realmente es muy impactante porque estamos en un proceso acelerado de cambio en el sistema político argentino. Creo que esto va a ser muy distinto a partir de ahora. Creo que esto implica que dentro del peronismo la figura de Cristina Kirchner definitivamente pasa a un segundo o tercer plano. El liderazgo de Massa creo que es una nueva realidad. Y en el no peronista, por llamarlo de alguna forma, ahora tenemos un nuevo camino en el cual esta nueva alianza entre Milei, Macri y Bullrich va a ser sin dudas algo impactante, y creo que los radicales están guardando una suerte de tercera fuerza que se declara prescindente en esta ocasión. Sí, seguramente también debe ser una estrategia para, bueno, marcar una tercera posición, seguramente en el espectro político argentino. Pero ¿qué pasa con Massa? ¿Acumula también alianzas o simplemente le alcanza con esa especie de apertura que ha hecho como para poder cosechar la mayor cantidad de votos posibles en esta etapa? No le va a alcanzar. Massa hizo un buen crecimiento en la primera vuelta electoral después de las primarias, pero ahora le faltan 3 millones de votos. Por lo tanto, creo que acá tenemos un desafío muy importante para Sergio Massa. Yo creo que lo primero que tiene que lograr es una alianza con Juan Schiaretti. Juan Schiaretti fue el candidato que salió cuarto en la elección, sacó 7% de los votos, es de origen peronista y es un antiguo aliado de Massa. Si Massa lograra una alianza con Schiaretti en los próximos días, sería seguramente un impacto positivo para su candidatura, pero si no logran nuevas adhesiones, no sé cómo va a ser para lograr estos 3 millones de votos que le faltan, ¿no? Julio, en marzo de 2023 tú escribiste que la política argentina se provincializa cada vez más. En lo que refiere al territorio, ¿qué observaste en la elección del pasado domingo? Bueno, fue una elección donde se eligió casi solamente presidente, salvo la ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, y la provincia de Catamarca es una pequeña provincia del norte. Fue muy importante la elección bonaerense. La provincia de Buenos Aires, recordemos, es el 40% de los votos en Argentina. Ahí ganó Axel Kicillof, el candidato del peronismo / kirchnerismo, pero ganó con una ventaja muy importante, sacó 45% de los votos, y todo el mundo reconoce en Argentina que eso es un mérito propio de Kicillof. Por lo tanto, me parece que este Kicillof del año 2023 comienza a ser distinto del Kicillof del año pasado, que era más, digámoslo así, dependiente de la figura de Cristina Kirchner, quien lo había puesto en ese lugar. Ahora creo que Kicillof con esta elección toma alas propias y va a ser, sin dudas, un desafío tanto para Massa como para Milei. Si fuera Milei el candidato ganador, seguramente se viene una confrontación entre Nación y Provincia de Buenos Aires. Y si gana Massa, bueno, es una incógnita. Si van a ser grandes aliados o va a comenzar una suerte de guerra fría por el control del peronismo. Julio, el acuerdo de Milei con Macri y Patricia Bullrich terminó de romper Juntos por el Cambio, pero ¿fue el único factor o este proceso ya se venía dando y esto de alguna manera fue la gota que colmó el vaso? No, se venía dando. Yo creo que Juntos por el Cambio siempre tuvo disidencias importantes. Te diría que desde que gobierna Mauricio Macri, el partido Unión Cívica Radical, que era como el furgón de cola del partido Mauricio Macri, que es el PRO, es un partido que siempre tuvo recelos y resquemores, tanto por las políticas de Mauricio Macri como por el tipo de liderazgo de Macri. Y además, Macri, lo cierto es que, hay que decirlo, nunca le dio espacio a los radicales en su gobierno. Por lo tanto, es una relación que siempre fue tensa y creo que ahora está explotando. Macri, por otra parte, creo que no tuvo una actitud muy constructiva hacia la Unión Cívica Radical. Él se movió siempre con mucha autonomía y creo que, o sea, yo entiendo la estrategia de Mauricio Macri, la entiendo políticamente, pero también creo que fue muy perjudicial para la continuidad de Juntos por el Cambio. Creo que ahora no hay retorno porque la forma en que se está moviendo Mauricio Macri con tanta independencia está demostrando que Juntos por el Cambio no era una coalición real.
Nunca hubo una mesa de coordinación ni de conducción. Cada uno de sus miembros se movía con total autonomía e independencia, y eso se está notando mucho por estos días. Julio, mencionabas el liderazgo de Macri. Te quiero preguntar por el liderazgo de Milei. Por un lado, ¿cuáles son las características que tiene, teniendo en cuenta además que el factor novedad, me imagino que le está jugando a favor de alguna manera? Y en este sentido también, ¿qué perspectivas hay a futuro de que sea una figura política que se pueda sostener en el tiempo? Bueno, acá en Argentina, sobre todo en las redes sociales y en cierto círculo politizado, siempre se lo caracterizó a Milei como una persona totalmente inexperta, con inestabilidad emocional, ¿no? Se lo llama el loco. Yo no estoy de acuerdo con esa visión de Milei. Yo creo que él es un político, digamos, que ha jugado mucho con esa figura tan disruptiva porque le ha sido sumamente funcional a su crecimiento meteórico. Milei aprovechó un gran descontento con la clase política de más de la mitad de los argentinos y se transformó en un auténtico candidato disruptivo antipolítica. Pero lo que estamos viendo en las últimas horas es otro Milei, un Milei más pragmático, más realista, que está demostrando que es totalmente capaz de negociar con tal de llegar al poder. Por lo tanto, creo que mucha gente está muy confundida con esto, porque se imaginaban un Milei completamente revolucionario y antisistema, y bueno, estamos viendo que en realidad también es capaz de convertirse en un político más convencional. Eso, desde mi punto de vista, es bueno. O sea, yo soy politólogo, formado leyendo los libros de Maquiavelo, no me parece bien una persona tan utópica, me gustan más los realistas. Y bueno, creo que se hayan acercado Milei y el PRO, Milei y Macri, es un acto de realismo político que para mí es tranquilizador. Creo también que esta nueva etapa del Milei más realista le sirve para construir una nueva criatura política que deja también una perspectiva más equilibrada para el balotaje, ¿no? Creo que falta todavía varias semanas, pero me imagino que va a ser un balotaje competitivo el del 19 de noviembre. Julio, independientemente que tú decías recién que para llegar al gobierno Massa en noviembre va a tener que forjar algunas alianzas, las primeras encuestas igual muestran un pequeño crecimiento de su candidatura, por lo menos a priori. Hay gente que está, crees tú, debatiendo entre, bueno, no me gusta ninguno, pero prefiero a Massa antes que a Milei por todas estas características que has enumerado, o por lo menos ese rol que ha tenido de utopía, muchas de las cosas que ha planteado Milei han llevado a un voto, digamos, de decir, me quedo con el menos malo? Bueno, ahora queda por verse cómo se mueve cada uno, ¿no? Si uno hiciera una mala matemática, Milei sacó 30%, Patricia Bullrich 23%, casi 24%. Eso nos diría que, bueno, si se juntan, sería una mayoría. Obviamente la política no funciona así, porque mucha gente que votó tanto a Milei como a Bullrich no le va a gustar esta alianza. Pero hay que ver cómo la gestionan. Yo creo que el principal desafío de Milei es convencer a los votantes de Bullrich que este nuevo entendimiento es sustentable. Hay que ver cómo le va. Por otra parte, lo que yo creo que hay que descartar es un escenario a la francesa, porque mucha gente pensó, bueno, Milei es la ultraderecha, acá se va a unir toda la política contra Milei. Y bueno, quedó demostrado estas últimas 48 horas que no están así. Que para muchos argentinos, sobre todo los de Juntos por el Cambio, es más indeseable Milei que Massa. Porque a Massa lo ven con Cristina detrás. Por lo tanto, creo que esa idea de que iba a haber un escenario a la francesa, digamos, todos con Macron contra Marine Le Pen, no se va a dar acá. Creo que acá va a ser más parejo el balotaje. Y es muy difícil decir hoy en día quién va a ganar. Es cierto que se llevan algunas encuestas diciendo que Massa lleva una delantera, pero no son tan definitivas. Para ir cerrando, Julio, ¿qué proyección se puede hacer, si es que se puede hacer, sobre el peronismo que viene en caso de que Massa gane la presidencia de Argentina? Bueno, creo que Massa hizo un gran avance en esta elección del 22 de octubre, ¿no? Porque Massa sacó 37% de los votos, siendo el ministro de Economía de un país con una economía muy mal. Es algo que desde afuera de la Argentina cuesta entender, cómo alguien logra salir primero en las elecciones con estos datos, y siendo ministro de Economía. Por eso a Massa esta elección lo convierte en alguien con mérito propio.
Yo creo que Massa se consolida como líder del espacio oficialista después de esta elección. Por lo tanto, creo que ahora, gane o pierda, Massa va a ser una figura importante de la política argentina y del peronismo. Si gana, obviamente, va a ser el líder de una nueva etapa del peronismo con Massa como referente. Nadie puede decir que Massa es el candidato de Cristina o que Massa es alguien que no tenga vuelo propio. A partir de ahora, Massa es una persona considerada por todos aquí en Argentina como un líder de vuelo propio y de mérito propio. Y si llega a perder, creo que Massa queda como líder de esa oposición en contra de Milei. Por lo tanto, creo que a Massa le espera un futuro importante. Julio Burman, muchísimas gracias por compartir estos minutos con nosotros y acercarnos un poco más a la realidad política argentina, que por supuesto seguimos con atención y de hecho vamos a estar el próximo 19 transmitiendo en vivo y con un periodista allí en Buenos Aires. Gracias. Gracias. A ustedes. Bien, Julio Burman es politólogo, licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad de Buenos Aires y director también de la consultora electoral Estadísticas de Políticas y Sociales. Y quédense que en el próximo bloque vamos a estar hablando con Rafael Freire. Rafael es secretario general de la Confederación Sindical de las Américas. Nos metemos en el último bloque de Sin Fronteras. El pasado martes, los expresidentes José Mujica y Ernesto Samper es expresidente de Colombia, junto a líderes de movimientos sociales, sindicales y académicos, lanzaron el llamado a la Jornada Latinoamericana y Caribeña que se va a realizar del 7 al 9 de diciembre en Foz de Iguazú, en la triple frontera Argentina, Paraguay y Brasil. Uno de los protagonistas de este lanzamiento fue el secretario general de la Confederación Sindical de las Américas, Rafael Freire, y a él recibimos esta noche en Sin Fronteras. Rafael, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, buenas noches. Contanos cómo es que surge esta convocatoria y cuál es su importancia. Bueno, la convocatoria surge de una iniciativa que tuvo el presidente Pepe Mujica en invitar representantes de los gobiernos aquí de la región para tratar de temas muy concretos para la integración primero sudamericana y para nosotros latinoamericana. E invitou dois movimentos a participar dessa iniciativa, que foi a CSA, a Confederação Sindical das Américas, e o MST de Brasília. A CSA representando a Jornada Continental por la Democracia contra o Neoliberalismo e a MST representando a Assembleia Internacional de los Pueblos. E dentro da iniciativa Mujica, nós outros nos ponemos a cargo de iniciativas sociais. Mujica dialoga diretamente com representantes dos governos, com os movimentos, mas nós outros temos uma iniciativa que parte dos movimentos. Por isso, nasce esta iniciativa. Mujica teve a capacidade de juntar a CSA e a MST e nós outros imediatamente nos reunimos com a MST, com a Jornada e com a Assembleia Internacional de los Pueblos e montamos uma hoja de ruta de ação em América Latina, que começou em março deste ano, em Brasília, com o diálogo da CSA com Pepe Mujica e o presidente Lula, a uma atividade que hicimos com os trabalhadores, com os sindicalistas em Brasília. E termina este ano com essa atividade de Foz do Iguaçu. Rafael, ¿qué es lo que lleva a que en este momento se movilicen estas organizaciones como no lo han venido haciendo desde el año 2005, cuando se generó toda esa movimentación, iba a decir, ese movimiento contra el ALCA? ¿Hay alguna razón en particular? ¿Hay una coincidencia? ¿Es un momento que amerita este tipo de reunión? Eu creio que muito bem recordado por ti, que a última vez que estivemos juntos e com muita potência foi em 2005, que culmina um processo que saiu das mobilizações de 95 até 2005 em la campanha continental contra a ALCA. O que amerita? Todos esses motivos que tu falaste é motivo. Agora, há um motivo que não podemos olvidar, que é o surgimento ou a salida do subterrâneo da extrema-direita. Em 2005, hacíamos um tipo de debate que estava marcado em um modelo econômico e um modelo democrático de funcionamento frente ao liberalismo econômico, ao neoliberalismo. Hoje, nós enfrentamos uma situação diferente.
que não existia em 2005, por lo menos não estava na superfície, que é a extrema-direita em nosso continente, que empieza muito fortemente com Donald Trump nos Estados Unidos, vem para Bolsonaro em Brasil, e figuras que se apareceu em vários países, como Milei, agora nas eleições de Argentina, Antônio Katz, que apareceu com uma proposta de extrema-direita em Chile, o próprio Rodrigo Chávez, de Costa Rica, o atual presidente que foi do Banco Mundial, que habla que não foi eleito presidente para construir pontes, mas para rompê-las, e que não há garantia que os filhos dos costarricenses viverem em democracia. Então, esta extrema-direita, mas as consequências do neoliberalismo, que são perversas para nossos países, leva a esta iniciativa, a juntar-nos, deixar de lado pequenas diferenças, que a unidade é mais grande, e atender o chamado do presidente Mujica. E quero deixar aqui uma visão clara dos movimentos sociais. A generosidade do presidente Pepe Mujica é impressionante, porque Mujica empeça um processo que não vai ver sua conclusão, que não vai viver sua conclusão, porque estamos começando um processo para 20, 30 anos. E, claro que os primeiros logros esperamos ter em 2, 3 anos, mas a generosidade com o povo latino-americano e com a integração de Pepe Mujica é algo que nos convoca, que nos inspira. Com seus 88 anos, é um jovem em sua causa latino-americana. Então, essa é uma diferença fundamental. E outra coisa, já vivimos os períodos dos partidos progressistas, ali por 2005, já vivimos a oleada conservadora, já temos outros governos progressistas. Não podemos responder à conjuntura atual com as mesmas receitas do passado. E o tema central qual é? Todos nossos países têm mais ou menos os mesmos problemas, seja do tema de energia, de água, de alimentos, de produção, de violência, do crime organizado. Todos temos, os temas laborais, os temas sindicais, se todos temos os mesmos problemas, por que estamos tentando resolver de maneira aislada? Segundo, cada país, por mais grande que seja, como é o caso de Brasil, é uma voz aislada em el cenário mundial. Se juntamos nossos países, temos mais força de negociação em el cenário internacional, sem ter que elegir um modelo de dominação ocidental, com Estados Unidos à cabeça, ou outro oriental, com China à cabeça. América Latina caminhando de uma maneira mais altiva e mais soberana em suas decisões, sem ter que añadir a problemas que não são nossos, são problemas externos que nos causa aqui no terreno. Então, este é um dos motivos que nos leva a que os movimentos sociais, os movimentos sindicais, ambientalistas, mulheres, intelectuais, campesinos, empecemos um processo que, não tenho a menor dúvida, durante os próximos 20 anos, vamos estar comemorando e falando do que vamos a ser agora em Foz do Iguaçu, nos dias 7, 8 e 9 de diciembre. Rafael, en este contexto que tú estabas mencionando, por un lado de aislamiento de los países y por otro lado también de neoliberalismo y el surgimiento de determinadas extremas derechas, ¿se están planteando objetivos concretos, quizás más a corto plazo, para este encuentro que se va a llevar adelante en diciembre en Foz do Iguaçu? Excelente pergunta. Sim, estamos. Qual é a ideia nossa? A ideia é que vamos reunir em Foz do Iguaçu, no mínimo 6.000 militantes dos movimentos sociais. E aí vamos debater os consensos, não vamos debater as diferenças. E neste encontro, queremos sacar 4 ou 5 pontos de defesa para o tema da integração. Esses 4 ou 5 pontos, queremos fazer um diálogo com os partidos políticos e os líderes políticos que nos representam nos congressos, em nossos países, e um segundo diálogo com presidentes das repúblicas e presidentas, começando como representante desse diálogo, ou mediador desse diálogo, Pepe Mujica, mas com o presidente Lula, com o presidente Petros, com o presidente Boric, com o Nassi, entre outros. E esperamos, eu sei que não alcança, mas com o presidente Massa, de Argentina, para ser eleito em el balotaje na Argentina.
Quais são os pontos centrais que queremos poner? Primeiro, o tema do emprego. Todos nossos países vivem um problema de emprego. Há que envolver a ideia de uma formalização do emprego, de diminuir a precarização, de diminuir a informalidade. Porque quando tu rompe a relação do emprego com a sociedade, tu está rompendo o tecido social. O segundo tema é o tema da livre circulação. Nossas fronteiras são uma tortura para nós outros. Levamos horas para cruzar uma fronteira. É necessário que os latino-americanos possam circular livremente, que o controle seja em el momento do check-in do vuelo, do embarque em el bus ou no buquebus, e aí entremos livremente em nossos países. O terceiro tema é a complementariedade energética. Todos nossos países há uma matriz energética poderosa na América do Sul e na América Latina. E não há nenhuma complementariedade, no máximo há relação comercial. Então, se queremos uma complementariedade energética para que nossos países possam desenvolver. Um quarto ponto é o tema da alimentação. Nós outros falamos da transição justa em el tema de energia. Queremos falar de transição justa para uma segurança alimentária e sustentável para o povo de América Latina. Coisas que o povo sinta que a integração é importante, porque como habla Pepe Mujica, integração sem povo não é integração. Então, o que queremos? Que as pessoas sintam que é importante, que é bueno estar integrada aqui em nossa região, com coisas muito concretas, que cheguem a problemas muito concretos e que não parem em las burocracias de nossas cancillerias, porque muitas vezes há muita iniciativa política importante e para em la burocracia de los estados. Então, iniciativas que possam levar a uma política concreta que não necessite de grandes tratados, mas que o povo sinta que a integração está favorecendo sua vida cotidiana. Rafael, hablas de la integración. ¿Por qué tiene que ser ahora, o mejor dicho, por qué se está dando ahora? ¿Cuál es la necesidad o cuál es el panorama que se presenta para que la integración sea justamente en este momento algo necesario? Bueno, é bom dizer que nós outros, o movimento sindical, sempre defendemos a integração, defendemos o Mercosul, nunca avançamos muito, defendemos a Unasul, pensamos que a CELAC é um espaço importante dos estados latino-americanos caribenhos. Por que agora? E boa pergunta. Por que agora? Porque já perdemos tempos demasiados em rondas de reuniões, em cumbres presidenciais, em cumbres de ministros, e não avançamos a atender uma posição mais consistente, mais forte nossa aqui desta parte do continente, se América do Sul ou América Latina. Então, não há tempo a perder. Por isso que a integração, para nós outros, sai de um patamar de uma defesa programática general para a construção de uma política concreta. E a diferença que podemos ter é que estamos defendendo uma integração que pode ter consequência imediata para o povo. E não empecemos com o debate sobre uma área de livre comércio, sobre uma zona de livre comércio. Que produtos vão ser taxados, que produtos vão circular livremente. Depois, a união aduaneira. Esta fase tradicional da integração econômica, que interessa mais aos grandes grupos econômicos, ela não mostrou resultados. E queremos demonstrar que é possível criar a ideia de um interesse regional que seja compatível com nossos interesses nacionais. Isto se dá com a visão de construir complementariedades entre nossos países, entre nossos bens, entre nossas riquezas, e não uma competitividade entre nós outros, que quem ganha são as grandes corporações ou os grandes países do norte. Esta integração nos leva também a atender uma posição aqui em América do Sul e na América Latina, uma posição muito clara contra o que estamos vendo, que é o neocolonialismo. O neocolonialismo que está transvestido em la política energética, em la economia verde e la economia dos hidrógenos, ou seja, a América Latina não pode estar submetida ao neocolonialismo disfarçado em los acordos comerciais que vemos hoje. Por isso que a integração na hora assume
uma prioridade máxima para nós outros de los movimentos, seguindo a ideia que nosso querido líder de referência mundial, que com capacidade aglutinatória aqui na América Latina nos convoca, que é nuestro presidente Pepe Mujica. Rafael, en las primeras décadas de los 2000, con lo que fue la ola de gobiernos progresistas en Latinoamérica, hubo un fuerte impulso a diferentes proyectos de integración regional. Sin embargo, una vez que empezaron a cambiar los signos políticos de los diferentes países, cayó, fue algo que se fue desintegrando. ¿Te parece que se puede aprender algo de ese proceso, que se tiene que hacer algún tipo de autocrítica para implementar en estos nuevos procesos de integración regional que se están impulsando? Creo que se pode aprender e se deve aprender com esses processos. Agora, isto também está relacionado à presença de governos que não lograram seguir uma política de Estado, por lo menos no que estamos no que estou falando de Unasul ou de CELAC. Mercosul é outro debate. A presença, por exemplo, de Bolsonaro, que já nega um processo de integração regional nosso, de outros países também. O que demonstrou esses processos é que eram processos que poderiam ter uma ruta muito positiva, mas que não tuvo a defesa real do povo, porque o povo não via em sua vida cotidiana esta necessidade. O segundo elemento era a fragilidade institucional desse processo. Pode ser uma contradição do que defendo em relação à aplicação de medidas complementares, medidas urgentes, medidas efetivas, com a ideia da institucionalidade. Mas quando avançamos nessas políticas efetivas para nossos povos, é mais fácil transformar em política de Estado. Por isso que os movimentos sociais debatem com os partidos políticos, com os deputados, os senadores. Porque o que queremos? Que os parlamentares progressistas, democráticos, mas não somente de esquerda, mas que tenham uma visão democrática, poderão assumir na renda mínima e todos defender em nossos parlamentos esta ideia da integração. E que os presidentes tenham poder real de construir políticas efetivas para a integração. E não tenha a menor dúvida, por trás estaremos nós outros pressionando. Queremos, em Foz do Iguaçu, sair com um plano de ação para 2024, de como mobilizamos, de como vamos às comunidades, de como vamos aos centros mais retirados de nossa América, como localizamos a necessidade de cambiar políticas importantes, e com temas que são tradicionais também, que são os temas de nossas fronteiras. Então, assim, eu creio que há que ter um salto de qualidade, um salto de qualidade em nossa ação social e política na região e um diálogo diferente com os setores políticos para que experiências como você falou aqui não esteja sujeita a governos que, por sua gana ideológica, por sua visão ideológica de direita, sale e saca o país do processo sem a menor consulta com a população. A menor consulta. Então, assim, por isso que creio que devemos aprender com os erros e os problemas que tivemos nos processos passados e criar respostas diferentes para esse momento político. Bien, Rafael Freire, secretario general de la Confederación Sindical de las Américas, una vez más, muchas gracias por acompañarnos con estos conceptos y acercarnos un poquito la realidad de este nuevo movimiento que seguramente tendremos más elementos para poder abordarlo en esa fecha del 7 al 9 de diciembre en Foz de Iguazú. Hasta pronto, ¿eh? Gracias. Muchas gracias, é um prazer volver a Sem Fronteiras e espero que vosotros também estejam em Foz do Iguaçu. Vão ser bem recebidos em Foz do Iguaçu, ahí la TV Ciudad. Abrazo. Gracias, Rafael. Nos vamos. Bueno, nos vamos, llegamos al final de este Sin Fronteras. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo.